¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Qué gusto poderles saludar tan temprano y en domingo. Eso es maravilloso, ¿verdad? Es Sí, maravilloso y les agradezco porque esto no es común, ¿verdad? Que nadie esté despierto tan temprano en domingo y principalmente para alabar a Dios. Así que gracias por ese ánimo, ese pensar de encontrarse con Dios desde esta mañana. Y nos ayudó un poquito el horario nuevo, ¿verdad? Eso nos ayudó a sí. despertar mejor y no lo levantamos tan de madrugada, por así decirlo, pero aún así qué bueno que estamos aquí. Gracias por la oportunidad. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro e invocamos a nuestro Dios? Querido Padre Celestial, en este momento, una vez más, te reconocemos, te damos a ti honra y gloria, Señor, bendito sea tu nombre por siempre. Queremos decirte que estos hijas e hijos tuyos que estamos aquí, queremos tener un encuentro contigo en esta mañana. Háblanos, Señor, en tu palabra, en lo que hemos de reflexionar en esta semana de reavivamiento, Señor, que podamos personalmente encontrarnos contigo, Señor, y honremos tu nombre de esa manera. Que al exponer este momento, este mensaje, seas tú el que nos hables y que seas tú, Señor, el que nos conduzcas y que el Espíritu Santo nos ilumine para tomar decisiones correctas en tu nombre. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias porque mis hermanas y hermanos se han esforzado, se han encontrado en este día y en este amanecer, Señor, y que con certeza al abrir nuestros ojos, al terminar esta oración, tengamos la certeza de tu bendición. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por tu bondad. Lo agradecemos y lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén, Padre. Pues qué gusto, hermanos, estar en esta semana de reavivamiento virtual interdistrital. Así que se acomodó perfectamente por el contexto que ustedes tienen y me alegra mucho poder encontrarnos aquí y poder dialogar y poder meditar en su palabra. Y qué bueno que podemos hacerlo. Y durante esta semana se estarán presentando diferentes temas que tienen que ver en el marco del evangelismo que tiene por título Esperanza para el tiempo del fin. Y creo que es un buen momento para que podamos reflexionar quiénes somos, por qué estamos aquí como adventistas, por qué creemos en este movimiento profético. Y bajo ese pensamiento vamos a tener el primer tema de esta semana que tiene que ver precisamente con lo que estoy mencionando y vamos a hablar acerca de el pueblo remanente, quién es, qué es, para qué es. Y ojalá que esta mañana podamos juntos reflexionar precisamente de esto, el pueblo remanente. Así que vamos juntos a meditar en este primer tema. Y bueno, como ustedes saben, hace poco sucedió o tuvimos los 177 años atrás del gran chasco, ¿verdad? Del 22 de octubre de 1844. Ustedes saben que un grupo de personas que estaban ahí convencidos totalmente, entusiasmados en saber que Jesús venía por segunda vez. Y al ver que no pasa, eso creo que es una escena muy, muy fuerte. Y verlo en la Biblia, cómo lo encontramos en Apocalipsis, esa referencia, ¿verdad? De cómo tomaron el mensaje y les supo dulce, pero fue amargo. Es una referencia, ¿verdad? Precisamente de cómo ellos experimentaron este gran chasco. Pero más que un chasco, creo que es claro proféticamente que sucedió o empezó a suceder algo muy interesante. Empezó o inició el momento, el tiempo del fin, previo a la venida de Jesús. Y estos personajes, tanto José Bates, Irán Edson, Jaime White, John Andrews, John Lowrum y Uriah Smith, estudiaron la Biblia para encontrar una explicación, para encontrar una razón por la cual lo que habían experimentado realmente era un elemento diferente. Y fue Irán Edson quien terminó descubriendo que todo lo que había dicho Guillermo Miller estaba todo bien, todo perfectamente bien analizado,
con una excepción, de que el santuario no era la tierra como tal, porque ellos pensaban que el santuario iba a ser purificado y entonces ese pensamiento conectaban con decir entonces la tierra iba a ser purificada y por eso concluyeron que al ser la tierra purificada que Jesús vendría por segunda vez. Y ahí estuvo la gran diferencia de lo que estamos comentando y descubrieron precisamente este elemento. Así que esto generó al pasar el tiempo que la iglesia se organizara como tal, o el movimiento se organizara como tal. Y en un congreso general en Battle Creek, en Michigan, adoptaron el nombre Adventistas del Séptimo Día en el año 1860. Y este término, mi hermano, este nombre, creo que tiene una clara identidad. Y los que estamos aquí, pues somos adventistas del séptimo día, así que esto define lo que somos o lo que creemos. ¿Y qué es esto? Ustedes saben, vamos a ver rápidamente qué es esto. El nombre adventista se traduce a la esperanza del regreso de Jesucristo. Ustedes y yo creemos que Jesús viene por segunda vez. Creemos en el advenimiento de Cristo. Así que ese es un elemento esencial de lo que debemos transmitir en nuestra vida. Me refiero no solamente a compartir la palabra, sino que nuestra vida debe estarse viviendo sabiendo, convencidos que Jesús viene pronto por segunda vez. Y yo creo que bajo esa perspectiva deberíamos entonces cada quien analizar, ¿no? Porque es muy posible que alguno de nosotros no estemos viviendo en ese pensamiento. Y bueno, la palabra también séptimo día muestra que este pueblo, este movimiento, observa el sábado como día de reposo semanal, en conformidad con lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué el sábado? ¿Por qué no resaltar el mandamiento de honrar a tus padres o tus madres? ¿O por qué no resaltar no matarás, etcétera? ¿Por qué resaltar el sábado? Porque obviamente el sábado tiene que ver con un mandamiento entre los primeros cuatro, creo que se podrán decir que se han olvidado, pero de manera más enfática el sábado ha sido olvidado, pisoteado a lo largo de la historia de la humanidad. Así que qué importante es resaltar, porque al final el sábado guardarlo implica reconocer a Dios como Él, como tal, como Dios, reconocerlo como nuestro creador, reconocerlo como nuestro sustentador. Eso implica darle solamente adoración a Él, no a imágenes. Es decir, el cuarto mandamiento también es como un resumen de los primeros cuatro mandamientos que encontramos en la palabra del Señor. Así que qué importante, qué esencial es este elemento también. Así que está, hermanos, el término adventista del séptimo día. Y eso es lo que representa, lo que tiene como identidad. La iglesia a nivel mundial, en 1863, fue fundada, ¿verdad? Como tal. Y a esta altura, en 1863, se contaba con 3.500 adventistas, 30 pastores y 152 iglesias. Interesante información de esto. Así que, mis hermanos, bajo ese pensamiento podemos decir que el tema del remanente en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, se encuentra en toda la Biblia. La terminología de remanente se encuentra 540 veces, tan solo en el Antiguo Testamento. Así que creo que sí es de llamar la atención este término para identificar y estudiarlo. Y obviamente este elemento, mis hermanos, del remanente y la posibilidad de un futuro se encuentran de manera implícita conectados, que donde no hay más remanente no existe futuro. Es decir, si este movimiento es el remanente, significa que después de ello no existe nada más, porque viene el acontecimiento del pronto regreso de Jesús. Así que vamos a analizar precisamente este asunto. Y bueno, ¿qué dice Amós? Capítulo 5, versículo 15. Dice, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, se tendrá piedad del remanente de José. Qué interesante versículo, que apela
a cada uno a reflexionar, a aborrecer el mal, a amar el bien, es decir, amar la justicia de Dios, amar su palabra y establecer justicia. Y aquí esta frase, ¿no? Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Y bueno, en ese contraste vean lo que dice Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 37. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo, y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, estamos viendo en estos textos bíblicos cómo se encuentra el pensamiento o el concepto del remanente y que Dios los aparta, Dios pide que fidelidad, pide lealtad a este tipo de personas o a este grupo que se le llama remanente. Así que el término remanente, mis hermanos, mis hermanas, es muy interesante para identificar. El término remanente se refiere muchas veces a los sobrevivientes históricos de Israel o Judá, que siguen vivos después de una catástrofe nacional. Y ve lo que dice 2 de Reyes 19:31, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que aquí está una conexión interesante. Del pueblo general dice que queda un remanente. Y esa frase, los que se salven, tiene que ver entonces precisamente con un asunto de lealtad, con un asunto de sobrevivencia, voy a decirlo así, ¿verdad? Donde permanecen fieles en ese sentido hasta el final. Y son parte o fueron parte de un grupo grande que en este caso se refiere de Jerusalén, del pueblo de Israel, pero ahora surgen, ¿verdad? O permanecen al final como remanente. Cuando el remanente, mis hermanos, de Jerusalén fue deportado a Babilonia en el año 586 a.C., solamente unos pocos fueron dejados en la tierra de Judá. Así que esto es interesante. Estamos identificando la palabra remanente en el Antiguo Testamento y qué es lo que pasaba en aquel tiempo. Así que, si se dan cuenta, son condiciones donde el pueblo de Dios al final logra permanecer como un remanente, aún en circunstancias adversas. En este caso, el ejemplo de la invasión o cuando son cautivos por Babilonia, se queda o se expresa un remanente. Y ahí ustedes deben recordar cuando encontramos, ¿verdad?, referencias en Daniel, cuando Daniel mismo y sus amigos son parte de ese remanente después del cautiverio de Babilonia. Y bueno, la idea, mis hermanos, del remanente asume una característica de manera muy, muy profunda teológicamente en el pensamiento profético en la Biblia. Así que encontramos un ejemplo del uso teológico del tema, del remanente por parte de los profetas. Así que lo hablamos en el asunto de Elías, que pensaba que nadie permanecía leal a Dios excepto él. Es un claro ejemplo. Ustedes recuerdan la experiencia de Elías, él tenía temor. Él decía o proclamaba o angustiadamente decía, no hay nadie, estoy solo. Y Dios le hace notar, ¿verdad?, que había más gente que no había doblado las rodillas a la idolatría. Es decir, aunque no se veía, aunque no era visible, por lo menos para la vista de Elías, había un remanente en su época también. Y esto es interesante resaltar, también mencionar en ese sentido. En Primera de Reyes 19:18, Dios le dice a Elías, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así que, qué interesante referencia, qué interesante ejemplo bíblico para comprender lo que representa un remanente. Otro ejemplo para el profeta Isaías. Las características del remanente fiel son fe y obediencia, voluntaria, del corazón, ¿verdad?, a Dios y a Cristo. Y vea lo que dice Isaías 1, versículos 18 y 19.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mi hermano, mi hermana, qué linda invitación el Señor Dios hace a ustedes y a mí. No sé si esta mañana alguien ha despertado este amanecer y se encuentra en esta reunión con una pesadez por un pecado en su vida. Yo no sé si alguno de ustedes se siente indigno. Bueno, de hecho somos indignos, ¿verdad? Pero doblemente indignos por haber cometido un pecado. Y a lo mejor tú no pudiste dormir, estuviste inquieto, pensando ahí en tu cama, luchando en tu conciencia. Si fuera tu caso, mi hermano, te aconsejo que tomemos en cuenta lo que propone el profeta Isaías en esta mañana. Vayamos a Jesús y estemos a cuenta. Encontrémonos con Cristo y estemos a cuenta. Hay certeza en Jesús, porque dice ahí, ¿no? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren ojos como el carmesí, se vendrán a ser como blanca lana. Mi hermano, mi hermana, esta mañana tenemos la gran oportunidad porque tenemos vida de encontrarnos con Cristo, de refugiarnos en la gracia de Cristo, de poner nuestras debilidades en Cristo Jesús, en su gracia. Y ve a Él confiadamente. Jesús no es como nosotros los seres humanos que ponemos condiciones o que perdonamos pero no olvidamos, o muchas actitudes que tenemos para cuando alguien falla con nosotros, ¿no? Condenamos, acusamos, decimos te lo dije, ¿verdad? Tantas cosas que los humanos fomentamos erróneamente cuando alguien falla ante nosotros. Jesús no es así. Él nos dice, ven, hagamos cuentas. Qué interesante, hagamos cuentas. ¿Y qué le puedo yo dar de cuenta? Pues mi confesión, mi reconocimiento de pecado. Y aquí dice claramente, ¿no? Que Él nos limpiará. Y la última frase, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Así que bendito sea el Señor. En el cuadro del remanente, en el pensamiento de lo que está hablando del remanente, hay un elemento o una característica de ese pueblo o de ese grupo remanente. ¿Y ese cuál es? Que se refugian en Jesús, que se refugian en la gracia de Cristo, que han creído en Cristo, que han creído que Él es el que les perdona de todo pecado. Bendito el nombre de Dios por eso. Así que qué característica tan sublime encontramos aquí de lo que el profeta Isaías habla acerca del remanente. Así que el Antiguo Testamento, mis hermanos, siempre describe al futuro remanente de Israel como una comunidad religiosa fiel, que adora a Dios con un nuevo corazón, creado por el Espíritu de Dios, con base en el nuevo pacto. Y ejemplos los hemos ya dicho, Elías, el contexto de Daniel con el cautiverio babilónico, eran gente fieles que adoraban a Dios, que permanecieron fieles, que se refugiaron en Cristo, que encontraron en Él la certeza, en ese pacto que hay en Él. Así que para Jesucristo, los verdaderos hermanos descendientes de Abraham se definían no por la sangre de Abraham, sino por la fe de Abraham. Es decir, aquí se debe ejercer la justificación por la fe, como Abraham creyó en Dios, así también ustedes debemos ejercer esa misma fe y creer en Cristo. Y eso es lo que implica la descendencia de lo que estamos precisamente hablando. Vean lo que dice Mateo, capítulo 12. Hablando de este contexto, vean aquí lo que pasa. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vean, si pensábamos que el apóstol Pablo fue el que abrió el evangelio a los gentiles, en realidad fue Cristo. Jesús, al venir a esta tierra, vino a darnos salvación a toda la humanidad que cree en Él. Y aquí con la referencia, ¿verdad? No solo son mis hermanos los de sangre, no, sino son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi hermano, mi hermana, tú y yo somos hermanos de Cristo. Dicho por Él mismo, ¿verdad? Dicho por Jesús mismo. Mi hermana, si tú eres mayor de edad, ya en la senitud o ya muy grande, digamos que tú eres madre de Jesús. No lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús. Porque si tú haces la voluntad del Padre, Jesús te considera o tu hermano, o tu hermana, o tu madre. O tu padre también podemos agregar. Así que este contexto bíblico que estamos hablando es para comprender la característica del remanente que tiene que ver con fidelidad, con lealtad a Dios, a Cristo. Y eso es algo muy interesante. Así que en el Nuevo Testamento, mis hermanos, observamos que la iglesia no es una reflexión tardía o la interrupción del plan de Dios, de Israel para el mundo, sino el divino desarrollo y la realización del nuevo y mesiánico Israel. Es decir, ustedes y yo, la iglesia, además de ser un pueblo elegido por el Señor, nos convertimos en el nuevo Israel, en el nuevo pueblo de Dios. Pero el factor del remanente juega un papel importante también aquí. Vean Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Qué interesante versículo. Y la frase clave para comprender cuándo sucede esto es al inicio, ¿verdad? Dice, y en los postreros días. Es decir, en los últimos días, es decir, en el tiempo del fin, previo a la venida de Jesús. Una característica muy, muy interesante del pueblo remanente. Aunque como nación y agente de Dios, el antiguo Israel haya perdido su estatus especial, la salvación, mis hermanos, está para todos también. Todo tipo de personas, no solamente para los gentiles, sino también para los judíos. No se ha cerrado el evangelio para ellos. Así que como humanos, de manera personal, como individuos, todos tenemos la oportunidad, si nos arrepentimos y respondemos al llamado de Cristo Jesús. Así que, aunque la nación como tal, Israel, perdió esa prerrogativa de ser el pueblo de Dios, de manera individual, los judíos tienen la posibilidad, como tú y yo, como cualquier humano, de ser parte del pueblo de Dios. Interesante referencia para comprender lo que tiene que ver el remanente. Y bueno, perdón. Bueno, veamos algunas referencias bíblicas de Apocalipsis para comprender el remanente. Quiero pedirles que, aunque ya lo leímos, podamos leer, abran sus Biblias ahí en Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Creo que es bueno que leamos todo el contexto completo del texto bíblico de Apocalipsis capítulo 12, versículos 17. Pero quiero leer desde el versículo 13. Apocalipsis 12:13. Si tú has estudiado profecía, que estoy seguro que lo han hecho, vamos a entender esto que vamos a leer.
muy claramente con nuestros lentes de la comprensión que Dios nos ha dado el privilegio de comprender, comprenderemos lo que está aquí a partir de 12:13. Dice, y cuando vio el dragón, ¿quién es el dragón, mis hermanos? Satanás, ¿verdad? Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Qué simboliza la mujer en la Biblia? La iglesia, ¿verdad? La iglesia. O un movimiento, puede ser también, en el caso de la ramera, un movimiento también, o una mujer que es alejado de la verdad de Dios. Pero aquí está hablando de la mujer como la iglesia, que había dado a luz al hijo varón. ¿A quién dio la mujer como luz? A Cristo, ¿verdad? En su momento, históricamente, en la iglesia, el pueblo de Dios, de su descendencia nació Jesús. Así que aquí estamos viendo que el dragón persigue a esa mujer, ¿verdad? Persigue a esa mujer. Algunos interpretan lamentablemente la idea de que es la Virgen María, pero no, estamos hablando de profecía y es simbolismo aquí. Y aquí el dragón entonces persigue a la iglesia. Si habláramos literalmente para referir que es la mujer que dio a luz a Jesús, que es la Virgen María, entonces tendremos que decir literalmente que un dragón literal está persiguiendo a la Virgen María, ¿verdad? Entonces sería incongruente la interpretación profética. Es simbolismo. Así que el dragón Satanás persigue a la iglesia, a la que de sus fuentes nació Jesús. Y ven lo que dice, el 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Por qué alas de águila? ¿Qué tan alto vuelan las águilas, mis hermanos? ¿Vuelan poco, como una gallina? No, ¿verdad? Las águilas vuelan altísimo. Se dice que son las aves que pueden llegar a la parte más alta que cualquier ser vivo puede llegar, ¿verdad? En las alturas. Y por eso ellos tienen sus nidos en las alturas. Así que esta referencia que a la mujer se le dieron dos alas de la gran águila, ¿para qué? Para que volase de delante de la serpiente al desierto, es decir, para ser librada del enemigo, de Satanás. Aquí ahora es otra referencia al enemigo, se refiere ahora a la serpiente, ¿verdad? Y dice a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuánto es el periodo profético? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año, tiempo son 2 años y la mitad de un tiempo es medio año. Así que un tiempo es un año, tiempos dos son 3 años y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. O de equivalencia 1260 días. Proféticamente 1260 años. Durante 1260 años, ¿ustedes recuerdan ese periodo? ¿Cuál es? ¿Lo recuerdan? A ver, quisiera escucharle. ¿De qué año a qué año son los 1260 años? Del al... ¿No recuerdan? 568 al 1798. Durante ese periodo, la iglesia es protegida. ¿Y qué pasó en esa época? Ustedes recuerdan la Edad Media, la persecución, el movimiento del pueblo de Dios es protegido cuando la Edad Oscura, guiada por el enemigo, como estamos viendo aquí, pisotea la verdad bíblica, pisotea el pueblo de Dios, pero Dios los protege, ¿verdad? Los protege, como dice aquí, ¿verdad? Con dos alas simbólicamente del águila para librarlos de la serpiente. Y bueno, y dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Así que interesante. Pero ven lo que dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y vean el versículo que quiero llegar. Ya tenemos el contexto completo y ahora sí creo que el versículo 17 tiene más sentido. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Es decir, el dragón sigue luchando, atacando a la mujer, sigue atacando al pueblo de Dios, a la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué dice lo que hace? Y se fue a hacer guerra. Pero ahora es más específico, no es con la iglesia. ¿Contra quién hace guerra, mis hermanos? Contra el resto de la descendencia de ella. Aquí encontramos el remanente.
Durante tiempos y la mitad del tiempo, la serpiente buscó destruir a la iglesia. Pero ahora dice que su ira de él sigue contra la mujer y ahora ataca al resto, al remanente. ¿Y quiénes son esos? Recuerden que estamos en el tiempo del fin, ¿verdad? Ya lo dijimos. ¿Y quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Ok, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está la clave. Apocalipsis revela dos partidos opuestos en el conflicto final delante de Dios. Por un lado, Babilonia. Por otro lado, el Israel perteneciente a Dios y a Cristo. Ambos son representados, como ustedes ya vieron, como comunidades cúlticas y por lo tanto son representados por el criterio de la adoración. Y ustedes pueden leer, y vamos a leer si gustan, voy a pedir que me lea Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, por favor. Alguien lea, abra su micrófono y lea Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Nos dice Apocalipsis 14, 9. Y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y los que lo adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Amén. Gracias. Así que encontramos aquí dos contrastes. Por un lado, las características de Babilonia y los que son parte de Babilonia, ¿verdad? Y aquí lo hizo muy claro lo que leyó mi hermana, gracias por leerlo, porque aquí dice claramente que estos que están en ese contexto de Babilonia, ¿verdad? Dice claramente que reciben una marca en su frente y en su mano y beben el vino de la ira de Dios, ¿verdad? Así que y ahí entran otros elementos más. Pero bueno, la característica principal es que tienen una marca en su frente y en su mano, ¿verdad? La conciencia tiene que ver con la frente y la mano tiene que ver con lo que hacemos, con lo que creemos, con lo que hacemos. Así que Babilonia hace cosas contrarias al plan de Dios porque actúa diferente y tiene su pensamiento, conceptos que no corresponden a Dios. Pero en contraste, el remanente que leímos en Apocalipsis 12 y 17 es presentado como con una doble característica, ya dijimos, guardan, obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Mis hermanos, la conclusión de esta mañana es que podemos decir que Dios tiene un pueblo aquí en la tierra. Este pueblo se originó en los remotos tiempos del Antiguo Testamento. Tiene su identidad confirmada en las páginas del Nuevo Testamento, como lo vimos también, ratificada por los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hasta hoy permanece. No en forma de una nación étnica, sino en forma de una nación espiritual. Ustedes, mis hermanos adventistas del Séptimo Día, pertenecen a este pueblo, el remanente de Dios. Y por eso deben vivir como un remanente. Esta mañana es el desafío que tenemos en el nombre de Cristo. Darnos cuenta que somos parte de un movimiento profético que Dios levantó en el tiempo del fin. Pero no es para que nos sintamos muy, eso no es el punto. Realmente lo que trasciende aquí es que si somos parte del pueblo remanente, proféticamente dicho por nuestro Dios, significa que tenemos una responsabilidad, que es compartir el Evangelio a la gente que no sabe, que es hablar de Cristo, y no me refiero nada más a decir que Jesús te ama, no, hablar del mensaje de los tres ángeles, hablar de que Jesús viene pronto por segunda vez y de la importancia de guardar sus mandamientos y honrar el nombre de Dios y tener el testimonio de Jesús, que es el don profético que se estudiará en los próximos días también acerca de esto. Así que mi hermano,
mi hermana, eres parte de un movimiento profético, el pueblo remanente, somos el remanente del pueblo, previo a la venida de Jesús. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que representa proféticamente esto? ¿Quiénes somos y para qué estamos y por qué estamos? Tenemos un alto honor de ser llamados de parte de nuestro Dios para ser parte de ese pueblo. Pero ese llamado implica ir y predicar y compartir a los demás. Muchos van a rechazar el mensaje, pero algunos van a aceptarlo. Lo que tenemos que hacer no es preocuparnos por eso. Lo que tenemos que ocuparnos es, como Jesús lo dijo en su momento a los discípulos, aventar la red. Aventar la red. Dios hará la provisión para tocar los corazones de la gente que aún no sabe. Pero para eso tenemos que aventar la red. El problema es que muchos de nosotros, siendo o reconociendo que somos parte del pueblo remanente, estamos contemplando y no estamos compartiendo el mensaje a la gente que está a nuestro alrededor. Y creo que Dios nos llama a ser parte de ese movimiento. Anhelo que esta mañana mi hermano y mi hermana, Dios nos ilumine para poder avanzar en su nombre y podamos compartir su palabra de lo que tú hemos recibido de parte de nuestro Dios como pueblo remanente, como adventistas del séptimo día. Que Dios sea con ustedes en este día, que Dios les bendiga y que Dios les guarde mucho.